Bienvenidos y bienvenidas a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las gratificaciones por fiestas patrias. Vamos a ver en el presente video todo lo relacionado con el cálculo de las gratificaciones, considerando que el trabajador ha laborado el periodo completo. Asimismo, vamos a considerar cuando el trabajador ingresa en cualquier día que corresponde al periodo que se contabiliza desde el mes de enero al mes de junio para efectos de recibir su gratificación por fiestas patrias. En ese sentido, en este primer apartado vamos a ver cuando un trabajador labora todo el periodo completo, y para tal efecto tenemos aquí la fecha de ingreso, el 1 de enero 2023. Por lo tanto, al contabilizar para efectos de la gratificación desde el mes de enero al mes de junio, tenemos que el trabajador ha laborado todo el periodo completo, por lo tanto tiene derecho a recibir su gratificación de forma íntegra, el cual significa que si su remuneración en este caso para efectos del ejemplo es 2.100 soles, entonces el trabajador tiene derecho a percibir la misma remuneración que corresponde para la gratificación. En este caso, todos los meses ha percibido 2.100 soles. Asimismo, un dato importante es que de estas remuneraciones, la que se considera para efecto de la gratificación es la última remuneración percibida cuando el trabajador tiene derecho a gozar de las gratificaciones. En este caso sería los mismos 2.100 soles. Luego, para efectos de realizar el cálculo, tenemos 2.100 soles que forma parte de la remuneración computable. Lo dividimos entre el número de meses que corresponde al periodo computable, que son 6 meses contados desde enero a junio, y lo multiplicamos por el mismo número de meses, que en este caso son 6. Es decir, cuando el trabajador labora todo el periodo completo, en efecto la gratificación va a ser la misma remuneración que está percibiendo el trabajador a la fecha que tiene derecho a recibir esta gratificación. Adicional a ello, un dato importante es la bonificación extraordinaria. Aquí ya no se hace el aporte al e-salud del 9% o el 6.75% a una empresa prestadora de servicios, sino que se le da de forma directa al trabajador. Y aquí la pregunta es la siguiente: ¿el empleador está aportando para efectos de la seguridad social al e-salud o a una EPS o empresa prestadora de servicios? Si la respuesta es salud, entonces la bonificación extraordinaria es del 9%. Si el empleador está aportando para efectos de la seguridad social a una empresa prestadora de servicios de salud, entonces la bonificación extraordinaria será de 6.75%. Y la suma de la gratificación más la bonificación extraordinaria es el importe que se tiene que abonar al trabajador dentro de los 15 primeros días del mes de julio y de diciembre. Después de haber realizado este primer análisis, vamos a considerar que el trabajador, por ejemplo, ha ingresado a laborar el 16 de enero. Entonces, vemos que en el mes de enero tiene un periodo que inicia el 16/01, por lo tanto, hasta el 31 de enero son 15 días. Esos 15 días que ha transcurrido desde la fecha de ingreso hasta finales de ese mes no se considera para efectos del cálculo de la gratificación, sino que, conforme lo indica la norma, aquí lo podemos visualizar, el artículo 3 del Decreto Supremo número 05/2002, trabajo, indica que debe ser periodo completo. Eso significa que del 16 de enero vamos a recién empezar a contabilizar para efectos de poder determinar la gratificación desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio. Por lo tanto, sería el mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio, que en este caso corresponden a 5 meses. Cambiamos aquí 5 meses. Por lo tanto, la remuneración ya no se considera desde el mes de enero, sino desde el mes de febrero.
En ese mismo sentido, por ejemplo, vamos a suponer que un trabajador ingresa el 16 de febrero o el día 04, por ejemplo. Vamos a cambiar aquí 04 de febrero. Entonces, para efectos de calcular la gratificación, ya no se contabiliza los días que falta para finalizar el mes de febrero, sino que se debe de contabilizar desde el 1 de marzo. Por lo tanto, aquí vamos a cambiar fecha de cálculo desde el 1 de marzo y sería el mes de marzo, abril, mayo y junio, que en este caso son 4 meses. Entonces, para efectos del cálculo de la gratificación, vamos a considerar únicamente los 4 meses. Vamos a consignar la misma remuneración de 2.100 soles. Entonces aquí, para poder realizar la determinación de la gratificación con estos 4 meses, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí la remuneración computable, que sería 2.100 soles, la última remuneración vigente a la fecha en que tiene derecho a percibir la gratificación, que en este caso son 2.100 soles, y esos 2.100 soles para determinar la gratificación, que en este caso sale 1.400, sería 2.100 soles entre 6 meses y lo multiplicamos por el número de meses que corresponden para efectos del cálculo de la gratificación. Y tenemos una gratificación en este caso de 1.400 soles. Pero adicional a ello, si el trabajador percibe cualquier otra remuneración de libre disponibilidad y que ésta sea de forma periódica y continua, entonces también forma parte para efectos de calcular la gratificación, como el caso, por ejemplo, de la asignación familiar, de la alimentación principal, de la bonificación por desempeño que se le da de forma mensual, entre otros aspectos. Entonces, esas remuneraciones que cumplen con el principio de libre disponibilidad y se le asigna al trabajador de forma periódica y continua, forma parte para efectos del cálculo de la gratificación. Aquí, por ejemplo, vamos a consignar la asignación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima vital, que en este caso sería 102.5. Adicional a ello, también tenemos el tema de la remuneración de carácter variable, como el caso de las horas extras, de las comisiones y otros. Para ello, es preciso revisar el artículo 3 de la Ley 27.735, la cual nos indica que, tratándose de la remuneración de carácter variable, como el caso de las horas extra, las comisiones y otros que percibe el trabajador, entonces tiene que haber sido percibido durante al menos 3 meses en el periodo correspondiente. ¿Cuál es el periodo correspondiente para efectos de la gratificación por fiestas patrias? El periodo es de enero al mes de junio. Es decir, se debe haber percibido durante 3 oportunidades o 3 meses, no necesariamente continuos, este tipo de remuneraciones. Aquí, para efectos prácticos, vamos a considerar, por ejemplo, que se ha recibido como concepto de horas extras, aquí 200 soles en marzo, 250 en abril y 300 soles en el mes de junio. Ahora, para esto se realiza el promedio de estas horas extras. Esto significa que vamos a sumar, vamos a hacerlo aquí, vamos a sumar de la siguiente forma. Sería la suma de 200 más 250 más 300, en este caso tenemos la suma de 750. A estos 750, para poder sacar el promedio durante los 6 meses, lo que vamos a hacer es dividir 750 entre 6. Y con ello obtenemos el importe de 125 para poder agregarlo a la remuneración computable para poder calcular las gratificaciones por fiestas patrias de este trabajador. Seguidamente, entonces, sumamos los 2.100 que forma parte de la remuneración más la asignación familiar, que es un ingreso de libre disponibilidad y el trabajador lo recibe de forma periódica y continua, más el promedio de las horas extras. En este caso tenemos una remuneración computable de 2.327.50. Vemos que para efecto de la gratificación el trabajador ha laborado únicamente 4 meses. Por lo tanto, para poder determinar la gratificación como tal, tendríamos lo siguiente.
Los 2.327.50 lo dividimos entre los 6 meses que corresponden al periodo y lo multiplicamos por el número de meses para efectos del cálculo de las gratificaciones. Y con ello obtenemos el importe que corresponde a la gratificación de 1.551.67. Luego el mismo procedimiento. La pregunta es, ¿el empleador para efectos de la seguridad social aporta a una empresa privada de servicios de salud o al e-salud? Si es una EPS, la bonificación extraordinaria es el 6.75%, pero si se aporta al e-salud, entonces la bonificación extraordinaria que se le debe dar al trabajador es el 9% de la gratificación. Y la suma de gratificación más bonificación extraordinaria es el importe que se tiene que depositar al trabajador durante los 15 primeros días del mes de julio o diciembre, según corresponda, para la gratificación por fiestas patrias o por la gratificación de Navidad. Estos cálculos es para aquellos trabajadores que pertenecen al régimen general o han sido contratados bajo el decreto legislativo 728. Pero asimismo existe el régimen especial para aquellos trabajadores de la pequeña empresa, siempre y cuando hayan sido acreditados como tal por el registro de la micro y pequeña empresa, o más conocido como REMIP, el cual les autoriza y a partir de una fecha específica les indica que ellos están acreditados como pequeña o como microempresa. Por lo tanto, los trabajadores que ingresen posterior a la fecha en que la empresa ha sido acreditado como pequeña empresa recibirán únicamente el 50% de la gratificación. Asimismo, los trabajadores de la microempresa no tienen la obligación de pagar la gratificación a sus trabajadores. Aquí, para efectos de poder calcular la gratificación de una pequeña empresa, simplemente aquí tenemos la gratificación y lo que podemos hacer es lo siguiente. A la gratificación simplemente lo multiplicamos por el 50% o simplemente lo dividimos entre 2 y seguimos el mismo procedimiento. Aquí, para obtener, por ejemplo, la bonificación extraordinaria sería el 9% si se aporta al e-salud o el 6.75% si se aporta a una EPS. En este caso se está aportando al e-salud y sería el 9%. Finalmente, lo que se va a aportar como bonificación extraordinaria más gratificación para la pequeña empresa sería los 845.66. Asimismo, es importante comentarles que las faltas injustificadas por parte del trabajador durante el periodo que corresponde de enero a junio se tiene que descontar de la gratificación. Entonces, aquí también tenemos, para poder realizar el cálculo, por ejemplo, descuentos por inasistencias, que es lo más común que ocurre dentro de las empresas. Se realiza el cálculo de la siguiente forma. Tenemos la base para poder realizar el descuento. En este caso, para efectos prácticos, vamos a considerar como días de inasistencia acumulada 8 días durante el periodo de enero a junio o desde la fecha de ingreso hasta el 30 de junio que corresponde a la gratificación por fiestas patrias. Son 8 días que se ha acumulado como inasistencia en el periodo laborado de 4 meses. Entonces, para poder realizar este cálculo, lo hacemos de la siguiente forma. La base que forma parte del descuento que corresponde a la gratificación lo dividimos entre el número de meses que ha laborado el trabajador, que en este caso son 4 meses, y con ello estamos obteniendo el descuento por mes. Luego dividimos entre 30 días para obtener lo que corresponde a la gratificación diaria y seguidamente multiplicamos por el número de días de inasistencias acumuladas. Con ello obtenemos un total de descuento de 103.44. Por lo tanto, la gratificación sería los 1.551 que se ha obtenido como gratificación menos el descuento por 8 días de inasistencia injustificada durante el periodo computable. Tenemos una gratificación de 1.448.22.
A ello lo multiplicamos según corresponda, el 9% o el 6.75% como había indicado, y la suma de esos dos importes es el total que se tiene que pagar al trabajador como concepto de gratificación por fiestas patrias. Bien, esos son algunos puntos importantes que debes de considerar para determinar el cálculo correcto de tus gratificaciones. Para finalizar, te invito a suscribirte al canal, comparte el video con tus amigos y nos vemos en un próximo video.